Bueno, buenas tardes, compañeros, de nuevo. No sé si me escuchan y logran ver las imágenes. Sí, sí, buenas tardes, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor, se lo escucha claro. Va, muy bien, vamos a dar inicio al tema de hoy, que es hechos de tránsito. Ya anoche les subí algún otro material. Con esto ya nos ponemos al día con las clases. En algunas clases yo daba resúmenes de hasta 2 o 3 folletos en una sola clase. Entonces, para que nos diera tiempo y poder avanzar. Por eso es de que ahí va un poco adelantado, pero todo lo que les voy a decir ahorita, eso es, va a estar sujeto a examen. Bueno, entonces, vamos a ver lo que son los hechos de tránsito. En estos hechos de tránsito y no accidentes de tránsito, como normalmente se le conoce, vamos a ir definiendo el por qué es un hecho de tránsito. Entonces, vamos a considerar que una gran cantidad de lesiones traumáticas de tipo mecánico son producto de hechos de tránsito y representan una de las principales causas de incapacidad o muerte. Eso tiene que tomar en cuenta que la mayoría de este tipo de hechos nos van a dejar con una gran incapacidad o el dolor en las familias. El término hechos y no accidentes de tránsito es el más correcto, o sea, hechos es porque nos referimos a un evento, ya que una colisión o un atropello puede ocurrir también de manera accidental, como generalmente sucede, ¿verdad? Esa es la gran mayoría. Pero las investigaciones también pueden pasar que el hecho revele que se trata de un homicidio o de un suicidio en circunstancias relacionadas al tránsito de vehículos. Los hechos de tránsito más comunes son la colisión y el atropello, el volcamiento y la caída de vehículos en marcha. También son motivos de evaluaciones forenses. El médico forense, en personas vivas, lesiones de hechos de tránsito, evalúa el tipo y la gravedad de las lesiones, las complicaciones y las secuelas en los cadáveres. Los principales objetivos son la determinación de la causa de muerte y la investigación del rol probable en factores contribuyentes como un episodio isquémico del corazón o el uso de tóxicos. Normalmente o frecuentemente se ha dado en los últimos meses el accidentarse con un poste o con un árbol. Sin embargo, por el tipo de vehículo o la velocidad con la que van, los vehículos quedan completamente inservibles y los daños son severos. En estos hechos de tránsito van a influir dos factores, uno humano y otro ambiental. Dentro de los factores humanos vamos a ver que el manejo desordenado a alta velocidad, conducir un vehículo y al mismo tiempo utilizar el celular, la imprudencia de los peatones en cruzar la calle, que también no es solo va a depender del que va conduciendo, sino también del peatón, conducir a través de las calles en estado de ebriedad o bajo influencia de alguna droga. Aquí en Guatemala se da algo que es muy frecuente, el proporcionar el vehículo a un menor de edad. Esa es una gran imprudencia, porque no, a pesar de que ya es grande, no es como para que esté manejando un vehículo y por el contrario, que lleve grandes cantidades de personas en estos pick-up. Los factores ambientales, vamos a tener la visibilidad o la iluminación del ambiente, las condiciones de las vías. Todo esto va a afectar en determinado momento. Entonces, vamos a decir que la colisión es el impacto de un vehículo contra un objeto fijo, muro, poste, árbol o con otro vehículo.
El daño al cuerpo humano se debe principalmente al cambio de velocidad del movimiento, que es la aceleración y desaceleración, siendo este el mecanismo que provoca estas lesiones. Este cambio es cuantificable y permite determinar la cantidad de fuerza que el cuerpo humano tolera, cantidad que va a depender de la dirección de la aplicación de la fuerza impactante y del área de la superficie del cuerpo que recibe el golpe. Las lesiones de los ocupantes del vehículo varían de acuerdo a su posición dentro del mismo. Otro tipo de accidentes de tránsito. Este tipo de accidentes de tránsito, completamente inservible uno de los vehículos, en donde los ocupantes de ambos involucrados no tuvieron ninguna suerte para sobrevivir. Lesiones del conductor. En una colisión frontal, el conductor se desplaza en dos tiempos. Primero hacia adelante con un impacto de las partes corporales anterior, como lo es la rodilla, pecho y abdomen. Y luego hacia arriba y hacia adelante, con golpes en la cabeza y rápidos movimientos del cuello, que más adelante lo vamos a conocer como síndrome de latigazo. Las lesiones resultantes varían del vehículo que ha sido colisionado y de la velocidad del impacto. Las lesiones adicionales ocurren debido a que las piezas o algunas partes del vehículo golpean las piernas o la parte anterior del tronco. Las lesiones más frecuentes son múltiples escoriaciones, equimosis y heridas en el rostro, fracturas del cráneo, hemorragias intracraneales. La hiperflexión e hiperextensión del cuello con el posterior desarrollo del así llamado síndrome latigazo. También encontraremos escoriaciones, heridas contundentes y fracturas expuestas y no expuestas de las extremidades. Las fracturas del fémur o de la cadera van a ser frecuentes, especialmente en aquellos colisiones donde el vehículo impacta de frente y la persona mete el freno y algunas veces también el clutch, y como pega de frente, la pierna empuja el muslo y el muslo del acetábulo y se fractura en la cabeza femoral. Desgarros de los órganos internos, como son fracturas de las costillas y el esternón. También podemos encontrar contusiones de los pulmones y del corazón, contusiones en vísceras abdominales y ruptura de la arteria aorta. Las lesiones del acompañante y los pasajeros. El piloto, por lo general, sufre lesiones similares a las del conductor, pero más graves. Los pasajeros del asiento posterior en un vehículo tipo sedán, al momento del choque, se golpean con los otros ocupantes del vehículo o con objetos situados alrededor algunas veces. Al igual que los que viajan en la parte anterior, pueden salir expulsados hacia los lados, sufriendo lesiones adicionales u otras formas de trauma de diferente gravedad. Si ustedes se pueden dar cuenta, en este tipo de accidente, en este caso una motocicleta, vamos a tener que el conductor no salió tan expulsado como el copiloto. Y es aquí, por ejemplo, en accidentes de motocicletas, donde la mayoría de veces quien lleva el mayor golpe y las mayores complicaciones es el copiloto. Lo mismo sucede en vehículos tipo sedán. ¿Cómo identificamos o cómo se realiza el médico forense para identificar el conductor? ¿Y cuál es la importancia de identificar quién era el conductor?
En aquellos casos de colisión violenta, con pérdida total del vehículo, incluyendo el incendio, es necesario, por razones legales y de seguro, identificar a la persona que estaba conduciendo al momento del choque, ya que el informe pericial del médico forense pueden derivarse responsabilidades civiles y penales. Por lo regular, en hechos de tránsito siempre van a haber las dos responsabilidades. Si al momento de la colisión el conductor portaba el cinturón de seguridad, es probable que en el cuerpo se encuentre una banda equimótica diagonal. Esta banda equimótica va a ir del hombro derecho, pasa por el tórax y se dirige hacia la parte del abdomen del lado izquierdo, que va a corresponder al cinturón de seguridad. También las lesiones en la cabeza y el rostro, por regular van a predominar del lado izquierdo. También es posible encontrar la presión, la impresión del pedal, del freno y de la suela en la suela del zapato. En el momento que el conductor ve que va a tener un accidente, introduce el pie hasta el fondo, que va a quedar la marca del pedal del freno marcado en el zapato. Accidentes en motocicleta. La mortalidad y mortalidad en los hechos de tránsito que involucran motocicletas son mucho mayores comparadas con las de los conductores de otro tipo de vehículos a motor. Esto se aplica por las características de la inestabilidad del vehículo utilizado y por el manejo a velocidad desordenada y sin las medidas de protección correspondientes. En estos casos de colisión, las lesiones más graves sobreviven en la cabeza, por la caída violenta en gran velocidad con fracturas de la calota y de la base del cráneo. Especialmente se ve la fractura en anillo alrededor del hueso occipital. Miremos entonces un ejemplo de cómo se marca. Esto es un cráneo de un paciente que sufrió un accidente de tránsito en motocicleta. Ya a los años se logra ver la marca que quedó del trauma, donde había un hematoma a nivel occipital y una lesión en forma de anillo que está por detrás o alrededor del agujero raquídeo. Esto es de las causas que se pueden ver y que se identifican de cómo fue que murió, cómo fue la forma que falleció esta persona. Atropello. Es alcanzar violentamente a personas, chocando con ellas y ocasionándoles por lo general daños. El tipo de gravedad y la extensión de los daños depende de las características morfológicas de la víctima, el tipo de vehículo y de la velocidad del impacto. En un adulto se describen lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias van a ser aquellas causadas por el contacto inicial del vehículo contra la persona atropellada, que generalmente ocurren en extremidades inferiores, y las secundarias resultan de la caída posterior. En las fases de atropellamiento vamos a encontrar cuatro fases. Entre ellas va a ser primero el choque. Va a ser el momento que el vehículo impacta sobre la persona. Luego, la otra fase es la caída. La persona, después de haber sido colisionada, va a caer al piso. Posteriormente se da un aplastamiento, que es que una de las llantas va a pasar sobre la persona. Y el arrastre, la parte que el vehículo va a movilizarla y se la va a llevar consigo. Estas cuatro fases se tienen que dar para que exista un atropellamiento. Ahora bien, el médico forense se tiene que hacer unas preguntas, pero ¿para qué nos va a tener estas preguntas? Estas preguntas
va a servir primero para resolver si fue un hecho de tránsito fortuito o fue homicida. Y es aquí donde ustedes van a realizar estas preguntas que se hizo el forense y él mismo las solucionó en el informe que va a hacer, y al mismo tiempo les sirve a ustedes para tener un mejor éxito en con su patrocinado, ya sea tanto en la defensa como en la parte litigante. Doctor, buenas tardes. Perdone, sí, buenas tardes. Discúlpeme que lo interrumpa un segundo, pero aquí podría quedar justo el caso del joven que atropelló a muchas personas en la San Juan y se llevó a una debajo del carro, del vehículo, y la arrastró. Ajá, claro. Este caso ajá. Sí, es de unas estudiantes que estaban protestando. Y Así eso es. fue aproximadamente 8 años, 6 años por ahí. Así es. Entonces el médico forense pudo establecer seguramente la causa de la muerte y en el juicio pudieron utilizar este peritaje. Sí, de hecho, no solo eso fue, sino que en la búsqueda de defensa, el abogado defensor solicitó una evaluación psicológica y psiquiátrica del conductor y empezaron a hacer una evaluación donde él padecía de episodios de esquizofrénico, y que el hecho de que estuviera en la cola se alteró, y eso fue lo que lo llevó a él a acelerar en frente de los estudiantes. Entonces, existieron varias evaluaciones en este caso de peritaje, ¿verdad? Y porque fueron varios estudiantes que él atropelló. Las lesiones que tenían los estudiantes se encontraron también todo el espacio que las desplazó. Y el otro, no me recuerdo muy bien cuál fue el que utilizaban, porque era el peritaje vehicular. El de la droga, si él consumía alguna droga. Entonces, él salió huyendo y el vehículo lo dejó estacionado en un parqueo de un hospital en la zona, en la San Juan. Y también las cámaras de ahí fueron tomadas por parte del Ministerio Público para determinar quién era la persona que conducía el vehículo. Muchas gracias, doctor. Sí, yo estuve más o menos leyendo que cuando a la chica Brenda, creo que se llamaba ella, el médico forense relataba, yo le estoy dando como seguimiento a algunas cuestiones que publicaban, y el médico decía el médico forense decía que había sufrido desde el momento en que la atropelló hasta su muerte, porque habían encontrado en el cerebro cuestiones específicas que les daban como ese patrón, también en los pulmones, el ahogamiento, la quemadura, tuvieron que cercenarle el brazo, o sea, le cercenó el brazo y se lo tuvieron que amputar, igual la pierna, o sea, tuvo muchas lesiones por causa del asfalto que le causó quemaduras. Sí, ocasionó muchas lesiones severas en este caso, ¿verdad? Y yo ya no recuerdo porque sí creo que fue dictaminado culpable, pero buscaban todos los mecanismos para que no fuera acusado el conductor. Pablo, cierra micrófono. Bueno, pues continuando, el médico forense se hace estas preguntas, ¿verdad? ¿Estaba la víctima de pie o en marcha al momento de ocurrir el atropello? Lo va a determinar por las lesiones, ¿verdad? Si estaba de pie, por lo regular, el bumper va a pegar en las piernas o las rodillas. Y si ella estaba de lado, iba corriendo, cruzándose, le va a pegar en uno de los lados de las piernas, no de frente. ¿De qué lado fue el impacto? ¿Derecho o izquierdo? Frenó el vehículo por las marcas que va a dejar el vehículo en el asfalto, tiene que medir desde cuánto frenó, y la velocidad se calcula también
marcas que queden en el asfalto. Estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento del atropello, evaluación a la víctima si estaba bajo efectos de alcohol o alguna droga. Indican las lesiones, la velocidad del vehículo del impactante, si son severas o no, y ahí se determina si la víctima estaba también viva en el momento de que el vehículo le pasó las llantas o no. En los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima después del accidente? Se hace un cálculo estimado, como dijo la compañera anteriormente, ¿verdad? Se hace una evaluación de cuánto tiempo. Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello, va a depender del tipo de lesiones que se encuentren, y si estaba la víctima intoxicada al momento de ocurrir el hecho. Entonces, todo esto el médico forense tiene que resolverlo y tener en el informe, en el momento que se haga el informe pericial. Es importante que ustedes, si tienen alguna duda, también se la hagan saber o hagan la solicitud en el momento de que ustedes tengan a su patrocinado y quieran defenderlo. Actualmente, la mayor cantidad de accidentes en Guatemala son por motocicletas. La imprudencia de un conductor en motocicleta muchas veces no han leído ni el código la ley de tránsito, y esto hace que usen las calles con más irresponsabilidad. El vehículo más inestable que puede existir en la tierra es la motocicleta. Por lo tanto, la protección con un buen casco es lo mejor, lo dije ayer. El casco no es para que lo carguen en el codo ni en el timón, y no es de utilizar cualquier casco o el más barato o el que más me guste por los colores, sino lo principal es de buscar un casco que esté certificado con calidad ISO, que sepa que nos va a proteger a nuestro cerebro. ¿Alguna duda? Doctor, ¿cómo podría un médico saber si al momento del atropellamiento la persona está, bueno, digamos que al dar el choque, ¿verdad? Que esté consciente al momento que tal vez o lo aplaste o lo arrolle, ¿verdad? O sea, ¿cómo se podría ver eso? Que todavía está viva la persona. Porque, bueno, a mi parecer, en cuanto le da el golpe, pues posiblemente ahí muera de una vez, ¿verdad? Sí. No sé si me da explicar. Sí, se determina por las lesiones. Por ejemplo, usted mira que para una persona se cruza la calle. En el momento que mira que el vehículo viene encima, por lo regular y normalmente entra en un estado de shock. Y en vez de correr, se quedan parados muchas veces. Si la persona tiene el trauma en la rodilla o por debajo de ella, la paciente estaba de pie, o sea que estaba viva. O el golpe fue del lado derecho o del lado izquierdo, la víctima intentó correr o iba corriendo al momento que el vehículo impactó. Muchas veces las personas en el mismo momento del impacto tratan de agarrarse de algo y agarran con las uñas la pintura del vehículo. Y van a encontrar en las uñas de las manos pinturas de vehículo. Muy raras veces, pero se encuentran. O a nivel del cráneo o del hombro, cuando esta es impulsada hacia arriba y hacia atrás del auto. Entonces, aquí empieza a hacer su análisis el médico forense. Ahora bien, imagínense que la paciente haya sido intoxicada y ya haya fallecido o fue en estado inconsciente pero intoxicada, abandonada en la calle y la tiraron en una carretera,
por ejemplo, una ruta al Atlántico donde no hay cámaras, y le pasa un vehículo encima, las lesiones que andaba de pie van a desaparecer. Entonces, el médico forense va a decir, esta paciente fue lanzada a la carretera y le pasó un vehículo. Y así va a encontrar algunas marcas que van a indicar que la paciente estaba viva o muerta. Por ejemplo, si la paciente falleció horas antes, van a encontrar bolsas de sangre en las áreas de decúbito o de depósito, como vamos a ver en otras clases más adelante. Estas marcas, estas manchas que se encuentran, al momento de pasar el vehículo, van a quedar marcadas. Eso significa que la víctima ya había fallecido antes de tener el percance. Muchas gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Digamos, así como yo escuché en algunos accidentes de tránsito en donde ya en la madrugada van los conductores y se quedan dormidos y eso les provoca un accidente. ¿Eso se puede ver a la hora de ver el informe de que la persona estaba dormida? Sí, incluso, como le digo, ¿verdad? Que lo que hace el médico forense, por ejemplo, si el conductor falleció al momento de quedarse dormida, lo primero que hacen es tomar una muestra de sangre de la base del cráneo. Esta muestra de sangre se lleva a un análisis de laboratorio y se determina si existe drogas o alcohol o algún estupefaciente. Segundo, va a desaparecer la marca de freno. Tercero, al momento de quedarse dormido, el vehículo no va a ir en línea recta, va a ir moviéndose hacia los lados y va a dejar huellas en la carretera. Y además pueden encontrar otro tipo de colisiones antes de tener la colisión central o principal. Ok, gracias. Bueno. Doctor, disculpe, una pregunta por lo que yo comprendo. En medicina forense es como una memoria que queda de todo lo sucedido previo a la muerte, ¿verdad? Pero hay algo que no se pudiera rastrear en medicina forense, que uno dijera, como a veces hay informes que dicen que no saben, que no saben por qué falleció la persona exactamente. No sé si por lo que yo le estoy escuchando a usted, siempre quedan rastros de todo lo que fue antes de fallecer, ¿verdad? Pero porque a veces algunos informes dicen solo como que falleció de trauma y ya lo dejan así. No. Es que lo que pasa es lo que sucede en el informe médico o el certificado de defunción, únicamente van a poner politraumatismo, secundario a accidente o a un hecho de tránsito, o accidente de tránsito se pone ahí a la mayoría de veces, y fractura en el cráneo, por ejemplo. Entonces, uno ocasionó el otro, y así queda nada más en el acta de defunción. Ahora, hay casos en los que son médicos legales, básicamente o propiamente dichos, estos no salen a la luz pública o no se les va a decir exactamente cuál es toda la causa, porque son hechos que tienen que estar bajo una dirección del Ministerio Público y van a ser estudiados e investigados. Entonces, por lo tanto, no se puede dar toda la información a no ser que la pida ya el Ministerio Público o la pida un juez. Entonces, ellos tienen que determinar y dar toda la información que ellos tienen recabado de dicho hecho. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. En una de las diapositivas usted comentaba que existen, si no mal recuerdo, lesiones, no sé si eran lesiones primarias y secundarias. ¿Usted me podría dar un ejemplo más o menos de cómo se identifican y cómo es que pasa en ese momento esas lesiones? Bueno, mire, pues las lesiones primarias son aquellas que son a consecuencia
del accidente que sufre la víctima en el momento del impacto. Un ejemplo, una persona que andaba corriendo, que iba en bicicleta, un día domingo, haciendo deporte, pasa un vehículo y la atropella. La lesión primaria es lo que va a causar el vehículo en la víctima. En el momento del desplazamiento y del arrastre, la víctima va a caer 4 metros de donde fue golpeado. Cuando fue golpeado, la lesión fue a nivel del tobillo y la rodilla del lado izquierdo. Pero cuando cayó sobre el lado derecho y tuvo una fractura de la muñeca derecha y un golpe en el cráneo del lado derecho. La lesión primaria va a ser aquella donde pegó el vehículo primero, tobillo y rodilla del lado izquierdo. Lesión secundaria, fractura de la muñeca derecha y la lesión de cráneo. Ah, ya, o sea que las secundarias son, previenen de la primaria. Sí, sería así, ¿verdad? Sí, no de la primaria, sino van a depender de dónde fue a caer y el impacto que tuvo después de las lesiones. Se lo puse muy catastrófico, pero pudo haber sido nada más laceraciones o erosiones en la palma de la mano y hombro del lado derecho, y esas son secundarias, porque al caer fue a dar a la banqueta y se raspó el hombro. Entonces la secundaria ya no fue con el vehículo, sino fue con la banqueta. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. Bueno, Matevile. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Podría darse el caso de que se determine que fue un homicidio, pero en realidad fue un suicidio? Sí, se puede determinar, ¿verdad? Por ejemplo, se recordarán el caso de un señor que se tiró en las llantas de atrás de un Transmetro en la 18 calle. ¿No lo oyeron ustedes? Sí, doctor, sí doctor. lo recordamos. Bueno, el piloto del Transmetro fue detenido hasta que no se determinara que la víctima se había lanzado. Entonces, ese hecho de tránsito era hasta ese momento que estaba el cadáver debajo del bus, era un atropellamiento, un hecho de tránsito. Luego, hubo necesidad de las cámaras de videovigilancia y se vio que la víctima estuvo dando vueltas en la parada. Cuando ya iba a arrancar el bus, él se lanzó sobre las llantas del Transmetro. Y esto hizo que se le diera libertad después al conductor. Pero hasta ese momento era un hecho de tránsito donde era un atropellamiento. Sin embargo, ya después, cuando se logró determinar que se había lanzado, ya era un suicidio. También por la posición en la que cayó, ¿verdad? Seguramente, porque si hubiera sido un atropellamiento o hubiese estado parado, no hubiera caído tal vez de boca o algo así, porque si se lanzó tuvo que haber caído ¿cómo es? Cúbito de cúbito prono. Ajá. Sí, por ejemplo, en este caso, si hubiera sido atropellamiento, el golpe es parado o corriendo de lado, ¿verdad? Entonces aquí lo tiene, pero en situaciones diferentes, él estaba, como dice la compañera, en decúbito prono y fue, o sea, boca abajo, y fue agarrado por las llantas traseras. Entonces, en este caso sí se toma como suicidio. Hay otros casos también, ¿verdad? Que
se dan con mucha frecuencia y uno cuando es joven o niño lo ha hecho. En las paradas se empieza a empujar uno con otro y en una de esas lo empujan tan fuerte, se sale del andén, cae en el piso y se sufre un atropellamiento o le pasan las llantas de un bus, ¿verdad? Esto también no es tomado como suicidio, sino que en este caso es homicidio y se tienen que determinar las causas que se pueden dar en ese caso. Muy bien, gracias, doctor. Y solo una dudita. El avance de la investigación va a depender, ¿verdad? O sea que no es tan rápido eso para determinar si fue un homicidio o fue un suicidio, porque mientras tanto, pues la persona, como bien usted lo decía, está detenida. Sí, Entonces eso puede variar, me imagino. claro, en este caso, por ser el Ultrametro, fue algo rápido todo, ¿verdad? Pero en una persona normalmente civil, por decirlo así, va a llevar su tiempo en lo que la persona puede hacer ver su inocencia. Y ahí va a depender de la disposición que tengan ustedes como defensores, ¿verdad? Como litigantes, para llevar un caso. Buenas noches, doctor. Fíjese que mi nombre es Sasha Manes Estimul. Fíjese que yo tuve la experiencia la vez pasada. Yo vivo aquí en Senma, frente a la central de mayoreo, pero fui a hacer un mandado allá en Metro Sur, a cerquita, en Transmetro. Pero fíjese que observé algo, para mí es injusto, porque una persona iba a cruzar la calle, lamentablemente no cruzó la pasarela, sino cruzó la calle. Y venía uno de esos carros de seguridad, de esos que llevan y traen el dinero. No recuerdo cómo le llaman a esos carros. La cuestión es que el pobre muchacho le hizo el alto porque le dieron permiso a los demás carros, pero el señor del vehículo que llevaba valores no paró para nada y nos mató. Entonces, son situaciones en lo que dice uno, ala, o sea que ellos no paran cuando pasa un ser humano. O sea, es algo así increíble, pero lo pude ver. Fíjese que esto es muy frecuente en estos vehículos de valores. Incluso usted va en su automóvil y quiere detener su momento, ellos básicamente no paran, ¿verdad? Pero muchas veces se debe a la defensa que ellos tienen y la protección de lo que llevan de valor dentro de los vehículos, lo cual no es justificación para la forma que ellos manejan, ¿verdad? Pero en Guatemala manejan mucho esa forma de conducir por situaciones que pasaron en años anteriores, hace unos 15, 20 años, donde robaban mucho los vehículos de valores. Doctor, ¿existe una ley entonces que protege a ellos cuando realizan ese tipo de acciones? ¿Hay una ley que lo respalde? No, la ley de tránsito es igual para todos. Doctor, perdone la pregunta. Doctor. Gracias, doctor. Usted indicaba de que para que fuera un atropellamiento tenía que seguir 4 fases, ¿verdad? Que era choque, caída, aplastamiento y arrastre. Sí. Para que eso fuera un atropellamiento, ¿verdad? Pero en el ejemplo que dio la compañera, que por ejemplo el carro impactó a la persona, pero la persona no cayó debajo del carro, sino que salió elevada y fue a pegar a un árbol, a un poste o a un arriate, ¿verdad? Ahí aparentemente pues no siguió las otras fases, ¿verdad? Solo sería el choque y la caída, por así decir, ¿verdad? En este caso no, pues... está el choque, la caída y también está el desplazamiento porque la lanzó. Ajá. Y al momento de topar en el poste o en el árbol, el cuerpo se deformó y hay un aplastamiento de ciertas áreas. Solo no estaría el arrastre, por así decirlo, o sí. Sí estaría el arrastre y se puede dar, pero la consecuencia son las 4 fases y las vamos a encontrar nosotros también marcadas porque sí va a haber cierto grado de aplastamiento en el momento del accidente. Ah, bueno, o sea que al impactar
en el árbol, ahí prácticamente fue un aplastamiento de Hay un órgano. aplastamiento en la misma. Sí. Ah, ok. Gracias, doctor. Bueno. Doctor, buenas noches. Nosotros en nuestra familia tuvimos una experiencia de un accidente de tránsito. Y digamos, en el momento nos preocupamos por las personas que estaban vivas, digamos, y no por nuestros familiares que habían fallecido. O sea, sí, pues, pero digamos que en ese momento veíamos por ellos y cometimos muchos errores. Lamentablemente ya después en el proceso legal nos dimos cuenta que hubo muchas cosas que se nos pasaron. Y tal vez como para dárselas a conocer a mis compañeros como futuros abogados, primero, que tomemos fotos. O sea, no solo lleguemos a ver a nuestros familiares, sino que tomemos fotos de absolutamente todo, videos, fotos, porque el MP se tarda mucho y las personas llegan a ver y se meten y todo, y muchas veces por las fotos que toman también los peritos son como deprisa y todo, y al final en el juicio no demuestran, no sirven para demostrar los hechos. Esa es una. Y otra era que nosotros al dar las vueltas buscando a nuestros familiares a dónde se los habían llevado los bomberos, no buscamos a la persona que los impactó a ellos, porque los bomberos nos dijeron que iba en estado de ebriedad la muchacha, perdió el control del carro y el carro les cayó encima al carro de mi familia. En el shock de uno, digamos, pues uno busca salvar a los suyos, por decirlo así, pero debimos ir y buscar a la persona para que el INASIF le pudiera hacer la prueba, porque cuando nosotros la encontramos, fue como a los 3 o 4 días, la policía no nos dijo tampoco, la policía la dejó ir, la pisteó, digamos, y la policía la dejó ir. Cuando la encontramos y el INASIF finalmente le hizo el examen, obviamente ya no encontraron restos de alcohol en su sangre. Sin embargo, los bomberos nos dijeron que la conductora iba en estado de ebriedad, pero no pudimos demostrarlo porque el INASIF al momento de llegar a hacerle la prueba, pues ya le había pasado, digamos. ¿va? Ella sacó un certificado, se fue a meter a un hospital público, a un sanatorio, y ahí le hicieron un certificado médico. Al final descubrimos que era novia del doctor, y pues obviamente en el certificado médico pues no salía nada que pudiéramos utilizar. Entonces, como abogados, pues a mí me quedó esa lección, realmente, en el momento de que alguien nos llame o como familiares, pensar con la cabeza fría, ahí sí que sí, y tratar de buscar elementos que a nosotros nos sirvan después en un proceso, porque las personas pueden estar heridas, pero después pueden fallecer. Y pues obviamente nada le regresa a uno a sus familiares, pero por lo menos